Hola, bienvenidos a otra excelente ponencia de este 10º Simposio Internacional del Centro Mundial de Estudios Humanistas. A continuación, José Rafael Quesada desde Costa Rica va a presentar a nuestro ponente de este momento. Adelante, José. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a todo este equipo maravilloso, Daniel y Gabriel, que creo que han estado, y otros más que han estado en una maratón de 42 y pico de kilómetros, día y noche, sirviendo a toda esta causa de este simposio internacional, planteando utopías. Y entonces, eh, agradecer, para empezar, queremos hablar con Guillermo Zulins, presentándolo del tema hacia una economía planetaria humanista. Vamos a decir de Guillermo que él es argentino, que es contador público, militante del humanismo universalista, escritor y conferenciante. En mayo del 2000 publicó el libro Más allá del capitalismo, Economía Mixta, presentado en varios países de América Latina. En el 2014 fue traducido y publicado en Italia. Y en el año 2001 publicó el ensayo El derecho a la rebelión y la lucha no violenta, editado en Argentina, Perú y Chile. En las elecciones argentinas del año 2003 fue candidato a presidente de la Nación por el Partido Humanista. Desde el año 2003 y hasta la fecha ha escrito diversos ensayos sobre temas sociales, políticos y económicos, incluidos en libros publicados por la Universidad de Córdoba, en Argentina, la UNED de Madrid, la Universidad de Panamá, la Universidad Nacional Autónoma de Costa Rica y la editorial Tabla Rasa de España. También ha participado como conferenciante y panelista en diversos foros realizados en Latinoamérica y Europa. Desde mayo de 2010 a mayo de 2012 se desempeñó como secretario general del Partido Humanista Internacional. En el 2017 se publicó Encrucijada y Futuro del Ser Humano, libro que fue editado en Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Italia, Francia y España. Y en el 2024 se publicó el relato Contacto con Valderrama, una interpretación del mensaje de Silo. Francamente, es, como decimos algunos humanistas en algunas partes del mundo, es nuestro economista humanista. Y eso es un aporte sustancial al proceso en que estamos. La economía es un tema de esta época, o de muchas, de todas las épocas, y por eso queremos no retar, sino preguntarle a Guillermo, ¿cómo hacer para hacer una economía humanista planetaria? Ahora que todo es planetario, que todo es geopolítico, que todo tiene que ver con temas de bloques internacionales, de lucha comercial, de aranceles y sanciones. Entonces es una situación compleja la que nos encontramos. Más bien, Guillermo, ¿cómo piensas y cómo has estudiado para poder lanzar esta civilización humana, esta civilización humana universal y hacia una nación humana universal, un tema que has desarrollado también con mucha fuerza, y convertir esto con una economía humanista planetaria? Buen día, Guillermo. Día, ¿me escuchan? Muy bajito. A ver, Perdón. ahí, Sí, un bien, poco bien mejor. cerquita. Bien Mejor cerquita, ahí. por favor. Ahí mejor. Sí, pero todavía bajo. Si puedes subir, si puedes doblar un poquito más el alambre del micrófono. Ahí, Ahí, está mejor. bueno. Bueno, buen día a todos. Eh, bueno, José, gracias por la presentación. Respecto a tu pregunta, en realidad los humanistas siempre hemos hablado de la diferencia entre lo que Perdón, es Guillermo. Sí, Perdón. Me piden que, sí, que agregues lo más posible y que hables despacio para los intérpretes que están trabajando. Muchas gracias. bien. Eh, Los humanistas siempre hemos diferenciado entre lo que se llama globalización y lo que es la mundialización. Cuando hablamos de una economía planetaria, lo vamos a ver a lo largo de la exposición, estamos hablando de una economía eh, interrelacionada, como lo está, pero donde el ser humano sea el valor central, donde el interés sea
el bienestar de la gente y no la ganancia de las empresas. Hoy existe una economía totalmente interconectada, por eso vamos en la exposición a explicar que la solución al tema económico debe ser necesariamente global, mundial, no puede ser en cada país de modo diferente, porque ya está todo mundializado, pero en esta oportunidad lo que queremos nosotros de la utopía es que sea una economía mundializada al servicio del ser humano y no al servicio de la rentabilidad de las empresas, que es lo que ha generado toda esta crisis que hoy tenemos, ¿no? Así que en ese sentido la economía ya está interrelacionada, pero debemos cambiar la matriz de esa interrelación a favor del ser humano. Eh, Antes de comenzar la lectura, para seguir un poco, facilitarle a los traductores texto que ya hemos enviado en su momento, quisiera decir que no es una excusa, pero la utopía respecto al tema económico quizás sea una de las más difíciles, o aparece como de las más difíciles de lograr, tal vez porque el tema económico se cruza con muchas otras problemáticas también de difícil resolución. Se cruza con la problemática del medio ambiente, dado que la economía depredadora lo está destruyendo. Se cruza con el tema bélico, dado que muchas guerras, por no decir la mayoría, tienen su origen en intereses económicos, y se cruza con todo tema, con toda clase de problemáticas sociales. Hay muchos derechos civiles que después de largas luchas se han conseguido, pero cada vez que algún derecho civil o lograr un derecho civil o una reivindicación se cruza con un interés económico, es mucho más difícil que ese derecho civil avance. Por lo tanto, el sistema económico parece una piedra monolítica, una roca monolítica difícil de destruir, difícil de desarticular, pero a veces, y trataremos de intuir eso en esta exposición, a veces cuando el horizonte aparece muy lejano, quizás se puede llegar más rápidamente o el horizonte comienza a acercarse a nosotros. Pero bueno, comencemos con la lectura del texto. Trataré de ir despacio para la traducción y luego pasaremos a las preguntas. No me voy a extender en los diagnósticos ni las estadísticas, ya que considero que todos los asistentes a este simposio, y me atrevería a afirmar que la mayor parte de las personas en el mundo, experimentamos la enorme contradicción que implica la tremenda concentración de la riqueza frente a la marginación y el hambre de millones de seres humanos, y conocemos el irreversible daño que se está generando en la naturaleza debido a la voracidad del sistema económico actual. Lo que no siempre se tiene en cuenta es que, dado que los problemas son globales y que los poderosos actores que marcan el rumbo actúan globalmente, no podremos hallar las soluciones para revertir este proceso autodestructivo si no pensamos en transformaciones también globales. Si bien es cierto que desde un pueblo o desde un país puede surgir un efecto de demostración que sirva de ejemplo para orientarnos hacia el cambio mundial, y será muy importante que ello ocurra, también será necesario construir un proyecto global que nos señale un horizonte hacia el cual echar a andar. Y en ese sentido, la utopía de la nación humana universal es un propósito digno del ser humano, y no se trata de colocar en ese horizonte un proyecto que pudiera parecer desmesurado porque nos guste la grandilocuencia, sino que se trata
de una verdadera necesidad en este momento histórico, ya que, como decíamos, si el problema es global, la solución debe ser global o no será. En tal sentido, no es descabellado suponer que en este momento de la historia la aceleración de la crisis mundial podría generar un vacío del que surja la necesidad de una civilización planetaria humanista, pues entonces, desde el punto de vista económico, deberíamos pensar en términos de una economía planetaria humanista. Ahora bien, un sistema económico no se define solamente por sus métodos productivos, sino fundamentalmente por la organización social que lo sustenta en base a un sistema de valores que motivan y ordenan a la población. Hubo épocas en las que la economía no era más que una forma de organizar la producción para satisfacer las necesidades, en tanto que los dioses, la religión, el arte, la ciencia o la patria ocupaban un lugar más relevante, a la vez que la sociedad se organizaba verticalmente en estamentos rígidos, desde esclavos hasta monarcas, y tales estamentos se correspondían con una desigual distribución del trabajo, de la propiedad y la riqueza. En cambio, con el advenimiento de las llamadas democracias liberales, se consideraba que todas las personas eran iguales ante la ley y que la distribución del trabajo, la propiedad y la riqueza se irían dando en función del esfuerzo y el mérito de cada cual. Pero estas reglas del juego, en principio más justas, o en apariencia más justas, en el contexto de un sistema económico que, revolución industrial mediante, fue multiplicando su capacidad de producir bienes y servicios en gran cantidad y diversidad, abrieron una caja de Pandora de la que emergieron viejos defectos disfrazados de virtudes. El egoísmo, el individualismo, el consumismo, la ambición y el materialismo exacerbado pasaron a naturalizarse como comportamientos meritorios. Poco a poco, el dios dinero fue ocupando el centro de la escena y se convirtió en el valor central de las sociedades. La mecánica capitalista de acumulación de la riqueza posicionó a una nueva nobleza, entre comillas, en el poder, y las democracias se fueron transformando en verdaderas plutocracias, a la vez que en esa suerte de esquema Ponzi global en el que las mayorías dedicaron sus esfuerzos en intentar consumir cada vez más ¿Y por qué y no al lo digo hacerlo ahora alimentaron Ah, la maquinaria que enriqueció a las minorías, al evidenciarse que no todos podían ganar y que los recursos del planeta no alcanzaban para todos, la base de la pirámide fue quedando marginada. Pero a diferencia de otros esquemas Ponzi, muchos de los que resultaron perdedores no sintieron la indignación y la rebeldía propia de los estafados, sino que se resignaron creyendo que todo se había desarrollado acorde a las reglas de la meritocracia, según las cuales ellos no habrían tenido la capacidad necesaria o no realizaron esfuerzos suficientes. Cabe entonces preguntarse si será posible transformar el sistema económico siendo que los valores o antivalores que lo sustentan están tan arraigados en la población. Porque ya difícil sería realizar un cambio que afecte intereses poderosos. Pero si, además, las poblaciones se resisten, la dificultad podría ser tal que el horizonte de las utopías ya no llegue a divisarse y se asuma como inexistente. Es evidente
Es Adelante. evidente que viendo la fotografía de la situación actual, no habría muchas chances de que las poblaciones apoyen propuestas de cambiar drásticamente el statu quo, sobre todo cuando una generación de políticos neoliberales, libertarios y neofascistas está llegando al poder en varias regiones. Sin embargo, desde otro punto de vista, podríamos interpretar que este retroceso hacia políticas xenófobas, cruelmente antipopulares y vergonzosamente serviles al poder económico concentrado, pueden ser un último intento desesperado de ese poder por mantenerse manipulando la política y los medios de comunicación, pero que tarde o temprano no se podrá tapar el sol con las manos y las poblaciones finalmente despertarán, aunque tenga que ser por el impacto de una crisis terminal del sistema. Y decimos que se podría estar incubando una crisis terminal porque como consecuencia del culto de la oración, de la adoración al Dios dinero, las personas han incorporado como modelo aspiracional un estilo de vida de consumismo que encuentra sus referencias en las sociedades del denominado primer mundo. En base a tal modelo aspiracional, se supone que un mundo feliz sería aquel en el que todos los habitantes del planeta alcancen ese horizonte de consumismo, que a la vez se va desplazando cada vez más lejos en la medida que los ejemplos a seguir van sofisticando aún más su nivel de consumo. Pero esa zanahoria es inalcanzable por dos razones muy importantes. En primer lugar, porque como muchos intuían, y tanto ilustró con estadísticas el economista Tomás Piketty, la riqueza se concentra más rápidamente de lo que crece el Producto Bruto Interno. Por lo tanto, además de crecer la desigualdad, crece la pobreza. Y la segunda y sencilla razón es que para que toda la población mundial alcance el nivel de consumismo de los sectores sociales referenciales, se necesitarían otros 5 planetas para proveer los insumos. En este contexto, la puja por los recursos naturales se canaliza en conflictos bélicos, la pérdida de empleos, el deterioro del nivel de vida se traduce en guerras comerciales a nivel global y en conflictos sociales a nivel local. La concentración de la riqueza se canaliza en la especulación financiera que alimenta burbujas especulativas que cada vez que estallan provocan enormes crisis. Y la depredación del planeta para satisfacer el consumismo creciente está provocando la destrucción de nuestra única casa común. Preguntemos entonces, ¿cuál será la crisis terminal de este sistema que acelerará el despertar de las poblaciones? ¿Será un conflicto nuclear, una crisis financiera sin precedentes, un caos social inmanejable o un desastre ecológico mayúsculo? O tal vez todo junto. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que no estamos lejos de ese momento, a pesar de que la foto actual muestre un retroceso hacia políticas retrógradas. Pues para ese momento debemos estar preparados. Debe haber referencias claras de que otro mundo es posible, de que otros valores éticos son posibles, de que la vida tiene un sentido mucho más interesante que producir y consumir hasta infinito. Y podremos comprender que trabajar solidariamente por el desarrollo de los marginados puede ser más gratificante que cambiar de smartphone y de vehículo una vez al año.
Nos encontramos en una encrucijada. No se puede seguir creciendo a expensas de la depredación planetaria, pero por otra parte, hay vastos sectores de la población que necesitan desarrollarse. Y la única solución posible, salvo que aceptemos el exterminio de media humanidad, es la de redistribuir los recursos a nivel global. Esto significa un decrecimiento en los países desarrollados, sobre todo en los rubros relacionados al extractivismo depredador, mientras impulsa el desarrollo en áreas de servicios e industrias no contaminantes, para lo cual habrá que modificar la matriz de consumo, lo que implica un cambio cultural. Simultáneamente, promover y financiar el desarrollo de los países marginados, asegurando la cobertura de las necesidades básicas primero y luego avanzando en el desarrollo con la nueva matriz de consumo no contaminante. Los recursos para toda esta reingeniería del aparato productivo deberán derivarse del desmantelamiento del complejo militar industrial y del poder financiero internacional. Desde luego que para que esto se pueda llevar a cabo, será necesario que las naciones converjan en un nivel de gobernanza global que conduzca al mundo hacia la primera civilización planetaria. Y eso solo será posible cuando los pueblos asuman el fracaso del sistema actual. Ahora bien, el fracaso del sistema actual no significa solamente comprender las contradicciones de su funcionamiento, sino sobre todo las contradicciones humanas que lo alimentan. Un sistema de valores que debe ser reemplazado mediante un verdadero salto evolutivo que tome sus fuerzas en aquellos sentimientos y aspiraciones que ennoblecen al ser humano y han sido empañados por la cultura materialista. La solidaridad y la reciprocidad anidan en lo profundo del ser humano y pueden transformarse en motores de la conducta cotidiana en tanto haya una sociedad que aliente esas virtudes y deplore el individualismo, y en tanto se coloque en el horizonte un proyecto conjunto que requiera de tales virtudes para su construcción. El aprender sin límite es una genuina aspiración humana, mucho más elevada que el alienante deseo de consumir sin límite, y puede motivar a generaciones enteras en la búsqueda del buen conocimiento que acelere aún más el avance científico. La búsqueda espiritual que conecte con lo profundo del ser humano y lo sagrado en su interior debiera ser el centro de gravedad sobre el que giren las verdaderas virtudes humanas, alejándonos de la superficialidad del materialismo, pero para que tal búsqueda se exprese y cobre fuerza, no puede haber una sociedad que presione sobre los individuos para que se limiten a los roles de productores, consumidores. Deben cambiar los paradigmas culturales. Si quisiéramos sintetizar una imagen tras la cual motorizar un proyecto económico revolucionario que movilice las virtudes humanas de las que hablamos, tal vez la imagen de una campaña mundial para acabar con la pobreza y la depredación del planeta, poniendo todos los recursos humanos y materiales en esa dirección hasta lograrlo, tenga la fuerza necesaria. No estamos hablando de las hipócritas declaraciones de buenas intenciones de los burócratas de las Naciones Unidas, poniendo tibias metas que ni siquiera se pueden cumplir porque los actuales gobiernos no están dispuestos a tocar los intereses del poder financiero internacional ni del complejo militar industrial, y mucho menos entenderían la necesidad de un cambio de paradigmas económicos. Estamos hablando de una imagen que movilice en toda la población
la necesidad de asumir el fracaso del actual sistema y lanzarse hacia un camino en el que sean protagonistas las virtudes más elevadas del ser humano. Pero a la vez, esa imagen brillante de una transformación humana profunda que en el aspecto económico nos conduzca hacia la utopía de una economía planetaria humanista, si bien posiblemente recién pueda cobrar mayor vigor y movilizar a poblaciones enteras en la medida que se asuma el fracaso del actual sistema, será necesario que haya raíces previas sobre las cuales desarrollarse. En tal sentido, los múltiples intentos de economías alternativas y los efectos de demostración de algunas de ellas ya van indicando un camino en una dirección que a futuro será convergente con dicha transformación. En diversos puntos del planeta se están impulsando propuestas tales como las cooperativas de trabajo, la economía del decrecimiento, el desarrollo sustentable, la renta básica universal, la banca sin interés, la economía circular, la economía del buen vivir, la economía regenerativa, las monedas locales, el comercio justo, la economía feminista, además de otras múltiples propuestas redistributivas y sustentables dentro del mismo capitalismo. En la actualidad, debido a la hegemonía del sistema capitalista depredador y de acumulación financiera, todas estas propuestas aparecen como marginales y con un desarrollo restringido. Y seguramente que algunas de esas iniciativas podrían quizás no ser viables en la gran escala de una economía mundial, mientras que otras sí podrían ser parte de un sistema global. Pero más allá del nivel de viabilidad, lo que tienen en común todas estas iniciativas y propuestas es la búsqueda de una transformación profunda del sistema económico y de los valores sociales que lo sustenten, en una plena armonía con la naturaleza. Y esa búsqueda común es imprescindible para buscar convergencias en la acción, para empatizar en la misma sensibilidad y para plantear imágenes de futuro positivas frente al deprimente panorama actual. Sintetizando, podemos decir que si bien por definición las utopías se ven siempre muy lejanas en contraste con la realidad, y hablar de utopías en marcha en el área económica podría suponerse una quimera, lo cierto es que el sistema económico actual nos está llevando a una crisis terminal, y eso puede acelerar la marcha de las utopías. Y entonces, aquellas acciones ejemplares, los efectos de demostración e iniciativas de modelos alternativos podrán finalmente abrirse camino, multiplicarse y converger hacia un cambio de sistema. A su vez, la comprensión de que el fracaso del sistema económico actual implica también el fracaso de un sistema de valores, es el fracaso del individualismo, de la ambición, del consumismo como motor del sistema, entonces también se abrirán camino los mejores sentimientos del ser humano. Y serán esos sentimientos, en definitiva, los que sustentarán el cambio cultural, a partir del cual cambiarán las conductas sociales y políticas, para elegir localmente a gobernantes que aspiren a la convergencia mundial, a una gobernanza mundial que sea capaz de desmantelar el complejo militar industrial y el capital financiero, para finalmente destinar esos recursos en sacar de la pobreza a cientos de millones de seres humanos y simultáneamente poner fin a la depredación del planeta. Y eso solo será posible en una economía planetaria humanista. Para finalizar, quisiera agregar que, como decía al principio, a veces el horizonte parece muy lejano, pero a veces eso hace que se llegue más rápido por la velocidad de las crisis que provoca precisamente
la contradicción de este sistema. Las crisis a veces son un recodo como para que la gente caiga en cuenta y reclame un cambio, pero en esos recodos será necesario que tengamos bien encendido el faro que ilumina el camino hacia la utopía de la nación humana universal, y en el ámbito de la economía, por eso le llamamos una economía planetaria humanista. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y no sé si hay tiempo para preguntas. Un ratito todavía. Gracias, Guillermo. Sí, abrimos las preguntas. Si alguien quiere hacer comentarios también. Adelante, Jolie, con tu pregunta. Vamos a ser breves y concisos. Gracias. Gracias. Bueno, antes que nada, felicitar a todos por estos eventos, la organización de estos eventos, a los expositores, por supuesto. Guillermo, fíjate que yo estoy en una de las herramientas que queremos impulsar para estas transformaciones. En concreto me refiero a los bancos de tiempo. No sé si se tenga conocimiento, pero en términos muy generales se trata de un banco, pero en lugar de depositar dinero, se deposita tiempo de lo que todo el mundo sabemos hacer para hacer intercambios como tipo multitrueque, pero de servicios. Y estamos haciendo un ejercicio con los compañeros del Multitrueque Michuca en México para vincular no solamente monedas comunitarias, bancos de tiempo, sociedades cooperativas, iniciativas académicas, huertos, en fin, una serie de herramientas que nos permiten tener como una propuesta alternativa a esta voracidad a la que nos referimos. La pregunta concretamente o el comentario sería que sí son iniciativas, pero todas aisladas. Y entonces, como estrategia, que bien se comenta que si es un conflicto global, planetario, ¿cómo podríamos coordinar, vincular, difundir, multiplicar este tipo de ejercicios para que podamos ver resultados más, pues más rápido, ¿no? Gracias. Guillermo. Bien, me parece excelente esa idea del banco de tiempo dedicado a diferentes actividades, porque precisamente uno de los problemas de esta época son los bancos que manejan, que concentran las finanzas y quizás sean el principal enemigo de un cambio. Así que todas estas alternativas son bienvenidas y creo que pueden ser de las que, una más de las que yo mencionaba, que son como el camino hacia el cambio, ¿no? Precisamente algo de lo que decía recién tiene que ver en esa convergencia con que a veces algunos que tienen una iniciativa pueden creer que otra iniciativa no es la correcta o no es la mejor porque no es la suya, y yo creo que eso es un gran error. Precisamente lo que necesitamos es la convergencia de todos los que tienen iniciativas nuevas, más allá de que algunas puedan llegar a tener un alcance más local, otras un alcance más regional y otras algún alcance mundial. Eso se irá viendo en la medida de su desarrollo. Pero necesitamos que toda la gente de buena voluntad y de buenos sentimientos que impulsa este tipo de economías alternativas converja en un mismo proyecto, porque es la unión entre todos es el único modo de avanzar con un poco más de fuerza. Muchos de los que estamos aquí también participamos de un foro mundial en el cual hay diferentes mesas temáticas, una de ellas es la de economía. Ahí trataremos de converger también con gente que tenga diferentes propuestas como para ir ampliando la participación y la convergencia, así que después, bueno, se pueden contactar con el Foro Mundial Humanista, con la mesa de economía, porque ahí son bienvenidos todos los proyectos sin discriminar ninguno. Pues quiero Guillermo, nada más, perdón, es que quiero aprovechar también para hacer una invitación
El próximo martes 13 vamos a tener el segundo encuentro, es la segunda convocatoria del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras. Si gustan, comparto la liga porque va a ser igual una reunión vinculada con todo lo que hemos, los esfuerzos de los que hablas, Guillermo, y entonces están cordialmente invitados. Me gustaría mucho verles por ahí. Entonces, en este momento comparto la liga. Listo. Gracias. En el chat, por favor. Compártela en el chat y quizás José Rafael te pueda compartir también el enlace para la mesa del foro, la mesa Yo lo económica hago. del Foro Mundial. Gracias. Sí, yo lo hago, Yali. Gracias. Sigue Javier Cabero, que estaba levantando la mano hace ratito. Hay una pregunta también en el chat que ahorita se la pasamos sobre más de una vez. Dice, ¿qué significa la nación humana universal para las personas no humanistas? Pero eso la dejamos ahí para apuntada. ¿Ok? Javier. Muchas gracias. Especial, quiero agradecer a Guillermo. Su exposición fue muy clara y abarcó los temas claves. Quisiera poner una dosis de optimismo a la situación, que también es importante y no es una visión ingenua. La crisis climática cada día se acentúa más. Los desastres cada día son más grandes. En Bolivia, para poner un ejemplo, se quemaron 11 millones de hectáreas. 11 millones de hectáreas. Y este año, por producto de las inundaciones, casi 300.000 familias fueron afectadas en diversos grados. Para poner un ejemplo, o ponemos el de España también, el año pasado murieron 250 personas en esa inundación que hubo. Entonces, la crisis climática está empujando suave, o sea, como se dice, sin prisa, pero sin pausa. Nos está empujando a adquirir conciencia de que algo está pasando y algo muy fuerte. Entonces, confío en que la crisis climática siga avanzando y va a ir lentamente, pero persistentemente. Y eso nos va a ayudar a una toma de conciencia. Otro aspecto, la disparidad. Como nunca antes, tanta riqueza se está acumulando en muy pocas manos. Antes, la brecha entre los que clase media o los que no tenían era mucho menor, ahora es mucho más amplia. Eh, la oligarquía, los capitalistas están apretando cada vez más el tornillo para exprimir más a la gente y eso tiene un límite. ¿Por qué? 600.000 personas en Estados Unidos viven en carpas y en autos en la calle. Entonces, ese mismo fenómeno se está dando en Europa, el gran desempleo, gente muy calificada. Los jóvenes no tienen muy pocas posibilidades de acceder al empleo. ¿Por qué? Los están reemplazando la máquina, inteligencias artificiales, etcétera. Y estos dos anteriores fenómenos están generando también una crisis psicosocial en el mundo. Hay una falta de sentido en la vida. Eh, el 2019 en Estados Unidos hubo un fenómeno que se llamó el Big Quit. 3 millones de personas acudieron a su puesto de trabajo y presentaron una carta de renuncia. Y les dijeron, pero si vas a hacer ascendido. Sí, pero me quiero ir. No quiero más estar al servicio de la empresa 7 días a la semana, 24 horas al día. Voy a hacer lo que a mí me gusta. Y ese mismo fenómeno a menor escala en Francia. Y entonces fenómenos de ese tipo se han presentado a lo largo de la humanidad. Y el último aspecto, para no abusar del tiempo, la democracia. Más que nunca, ahora la población desconfía de la democracia como sistema político, de la democracia representativa, por supuesto, y de los políticos. Ese sistema está cayendo. Entonces, esta combinación de estos factores que he comentado están contribuyendo también hacia este cambio que estamos buscando. Y creo que no tenemos que tener una mirada catastrófica, así de que vamos a acabar mal. La vida no tendría sentido de haberse creado si todo acabara en el absurdo, decía Silos, ¿verdad? Gracias. Gracias, Javier.
Gracias. Eduardo, Bueno, creo que sí, coincidimos en que todas esas crisis que se van generando con el tema del cambio climático, con el tema del empobrecimiento de las mayorías, con la desocupación, por eso decíamos que esas crisis son un recodo, son una oportunidad precisamente para que la gente tome conciencia y pida por un cambio. A veces las crisis son más sectoriales, entonces afectan algunas solamente a los jóvenes, algunas solamente a los obreros de tal tipo de rubro u otras, y otras son más generales y quizás puedan hacer que toda la población se sienta como un colectivo perjudicado por el sistema y luche contra él. Pero desde luego que precisamente la visión optimista que podemos llegar a tener es que el sistema así es insostenible, por lo tanto, tarde o temprano la gente va a despertar. Muchísimas gracias. hay más preguntas ¿Podrías compartir, por favor, Guillermo, un email? Porque así pueden conectarte por más preguntas, porque hay algunos comentarios y consultas por el chat, pero vamos a continuar con el programa. Son muchas, no vamos a poder atender todas, así que si puedes poner un email en el chat general, los interesados pueden copiarlo de ahí y continuar la charla contigo. ¿Puede ser? Así seguimos con el programa. Disculpen que sea portador de esta noticia, pero Ahí tenemos lo que... puse, igual es muy fácil, guillermozulins@gmail.com, pero ya está en el chat. Ahí ahí está. está. Bien. Si les parece entonces, yo quiero dar un aplauso a Guillermo porque realmente es muy, muy bueno en su campo y siempre es inspirador para muchos activistas alrededor del mundo, ¿eh? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Gracias.